reconocimiento, el honor y la majestad. Saludamos de manera especial a cada uno de los hermanos que han estado allí en la sintonía a través de esta plataforma virtual, ¿verdad? Y que han ido siguiendo momento tras momento estas transmisiones que de una u otra forma hemos estado haciendo con el propósito o el fin de que usted, ¿verdad?, pueda recibir el consejo de la palabra del Señor desde su hogar. Tiempos difíciles, tiempos de dificultad, pero nuestro Dios está vivo. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Hacedor, Él es nuestro Formador. Él es el Dios que nos mantiene y que nos sostiene. Por eso en esta mañana usted debe disponer su corazón para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Así que le invito en esta mañana para que usted esté receptivo y juntamente conmigo podamos estudiar la palabra del Señor y así de esta manera, ¿verdad?, poder mirar lo que Dios, mirar y escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Es importante que en medio de este tiempo, allí en su hogar, con su familia, usted pueda escuchar la palabra del Señor. Hoy sabemos que estamos esperando nosotros un avivamiento, ¿verdad? Y por cierto vendrá un avivamiento después de todo esto y creemos que Dios ha iniciado ese avivamiento. Nosotros somos conscientes de cómo hoy por hoy los que antes no hacían lo están haciendo, los que antes no predicaban están predicando, los que antes no dirigían, los que antes no cantaban, y de una u otra forma el Señor ha despertado, ¿verdad?, a un pueblo que de una u otra forma ha venido durmiendo. Sin embargo, hoy muchos a través de la internet, a través de estas plataformas virtuales, están haciendo cosas que antes no hacían. Y hoy usted ve, a la hora que usted se meta, por ejemplo, al Facebook, usted va a encontrar predicaciones en vivo, y todo esto está trayendo un despertar en la vida de aquel que tiene a Cristo en su corazón. Sobre todo la iglesia de este tiempo es llamada a entender este tiempo. Nosotros somos llamados a entender este tiempo, y es un tiempo donde no podemos dormir. Este es un tiempo virtual donde usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que entrar de tal manera que podamos hacer, ¿verdad?, la voluntad del Señor, pero así de esta manera entregar la palabra de Dios a las almas perdidas. Y hoy estamos llegando a las partes más recónditas de la tierra a través de estas transmisiones virtuales. Así que, amado hermano, usted que está en casa, entienda que este es un tiempo que Dios lo ha destinado así. En el reloj de Dios todo está organizado. A Dios nada lo toma por sorpresa. Ya Dios todo lo tiene planeado. Dios sabe qué ha de hacer de aquí en adelante. Es importante que usted como iglesia esté preparado, porque la venida del Rey se acerca. Vamos a estudiar la palabra del Señor en esta mañana, ¿verdad? Y para esta ocasión vamos a ir al libro de los Hebreos, capítulo 1. Libro de los Hebreos, capítulo 1. Yo quiero compartir el texto 1 y 2 del libro de Hebreos, capítulo 1, a favor de todos ustedes en esta mañana. Y quiero leer la palabra del Señor. Ubíquese, Hebreos capítulo 1, texto 1 y 2. Quiero hacerlo bajo la autoridad del Padre, del Hijo, la unción y el poder de su Santo Espíritu. Dice la Escritura: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Repito, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo el universo. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria y la honra. Permítenos en esta mañana llegar ante tu presencia a través de esta oración, creyendo que tú eres nuestro Dios, pero teniendo claridad que tú estás aquí. Somos conscientes de tu presencia invisible, pues tú has prometido donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás allí. Y en esta mañana oramos para que te muevas de manera especial y poderosa. Tu palabra dice, Señor, tuya es la sabiduría. Y si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. En esta mañana oramos para que la multiforme gracia tuya y que esa sabiduría tuya de lo alto descienda en esta mañana y sea sobre nuestra vida, sobre la vida de cada oyente, de cada hermano, de cada amigo que a través de la distancia están siguiendo esta transmisión. Oramos para que de manera poderosa puedas tú obrar milagro en sus vidas a través de la palabra. Amado Espíritu Santo, muévete con poder y gloria, que mientras tu palabra sea predicada haya liberación, restauración, sanidad, milagro, Señor, sanidad interna. Esos corazones dolidos, angustiados, necesitados, desesperados, puedas tú obrar de manera poderosa en su vida. Muchas gracias te damos, amado y eterno Dios, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Nos levantamos y nos apropiamos de tu armadura y hoy creemos que tú estás aquí. Por lo tanto, en tu nombre, Señor, reprendemos la obra de las tinieblas, todo plano oculto del hechicero, del brujo, del agorero, del gnóstico, del adivino, es declarado sin poder en el nombre de Jesús. Hoy declaro tu palabra, oh, que sobrepasa todo entendimiento, alcance las vidas en esta mañana. Muchas gracias te damos, mi Señor. Obra milagro, Padre, en el nombre de Jesús. Usa mi vida, usa mis labios. Señor, aquí estoy como instrumento en tus manos. Creo fielmente que tú eres mi Señor y que eres tú quien hablas a nuestras vidas. Muchas gracias, Jesús. Amén y amén. Bien, en esta mañana a Dios damos toda la gloria y toda la honra. A Dios damos todo el reconocimiento. A Dios damos el honor, la majestad, la grandeza. Damos gracias a Dios por su grande amor y su infinita misericordia. Esta mañana quiero compartir la palabra del Señor con todos ustedes y quiero hablar allí en el libro de Hebreo, capítulo 1. El Señor nos ha inquietado, nos ha inducido, metido aquí de tal manera que no tenemos otra cosa que hacer sino entregar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y en esta mañana quiero hablar bajo el tema verdades de Dios que se han hecho manifiestas a través de la historia. Verdades de Dios que se han hecho manifiestas a través de la historia. He anotado una palabra clave aquí en este pasaje que hemos leído y hemos encontrado una expresión que dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Hemos anotado esta palabra clave, ¿verdad? Que me llama mucho la atención para tratar de desarrollar este tema que Dios nos ha entregado hoy. Las verdades o verdad. El diccionario define la palabra verdad como la conformidad entre lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado, piensa o siente. Escuchen, eso define el diccionario la palabra verdad. Lo define como la conformidad entre lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado, piensa o siente. Es decir, es cuando se llega a la conclusión que la historia que han contado es verdad y se ha comprobado con evidencias. Esto es
verdad. Es lo que el diccionario desarrolla o define de la expresión o palabra verdad. Cuando se llega a la conclusión que lo que nos han dicho, nos han contado, ¿verdad? Se llega a la conclusión o se comprueba que es verdad. No solo porque nos los han dicho, sino que lo hemos entendido, nos hemos dado cuenta con evidencias propias. En el caso de la palabra del Señor, la historia aparece. ¿Qué es historia? La historia aparece, ¿verdad? O se le llama historia a partir del momento que aparece la escritura. Apenas se empezó a escribir o apareció la escritura, es allí donde empieza la historia. Es aquello que se cuenta y se ha transcribido, ¿verdad? Con puño y letra para así dar a conocer con el pasar de los tiempos los acontecimientos y las verdades que un día se vivieron sin que usted y yo lo sepamos, ¿verdad? Pero a través de la historia lo hemos entendido y lo hemos conocido. ¿Cómo hemos conocido acerca de Dios? Ejemplo, nosotros como pueblo de Dios lo hemos conocido a través de la historia bíblica. Y la historia bíblica nos enseña que Dios es real y que Dios hizo y ha hecho milagros, maravillas, proezas. ¿Y cómo hemos conocido eso? Lo hemos conocido a través de la historia bíblica, pero también lo hemos comprobado con evidencia, porque muchas veces hemos orado por los enfermos y nuestros propios ojos, nuestro corazón, ¿verdad? Hemos tenido de frente la evidencia, hemos comprobado de frente la evidencia como el Señor sana, pero también hemos orado por alguien que ha estado cautivo por influencias demoníacas y hemos tenido la evidencia de poder ver cómo Dios ha libertado esa vida. Son verdades, verdades que no podemos callar nosotros, la iglesia del Señor. La verdad bíblica, mente, es diferente, ¿verdad? Pero también habla de evidencia. Estoy hablando de verdades que el diccionario habla o da a conocer acerca de la palabra verdad. Dice que son las conformidades entre lo que una persona manifiesta o que ha experimentado, piensa o siente. Pero la verdad bíblicamente, ¿cómo es? ¿Qué es la verdad bíblicamente? Se define como la autenticidad, veracidad o realidad en una palabra. Bíblicamente, la verdad es la realidad. Se trata de cómo las cosas son en realidad. Esas son verdades bíblicas. El Señor cuando habló algo, lo dijo, pero lo dijo con verdades. Cuando el Señor usó las parábolas, el Señor usó las parábolas para enseñarle a la gente grandes verdades y de esta manera poderle decir muchas cosas, a veces sin que ellos se dieran cuenta, pero le estaba diciendo grandes verdades. Entre ellos los confrontaba con la realidad de su propia vida, ¿verdad? Y les daba a conocer la verdadera palabra de Dios. De esta manera el Señor les enseñaba con evidencias. A Dios damos toda la gloria y toda la honra. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el libro de San Juan capítulo 4, el versículo 28 al 30. Vayamos a San Juan capítulo 4, versos 28 y 30, para que miremos cómo el Señor da a conocer grandes verdades y que se hacen manifiesto no porque el Señor lo haya dicho en el momento, sino por el resultado que esa verdad produjo en el corazón de aquel o de aquella persona a quien el Señor se la dijo. Es así como el Señor le habla al pecador. Y por eso usted ve que el pecador, cuando el Señor lo confronta con la palabra, no le queda otra cosa, sino que rendirse a los pies de Cristo. Es el llamado que hoy el Señor nos está haciendo a nosotros, la iglesia, pero también a este mundo entero. Que el mundo entero conozca y entienda que Dios es real y que Él gobierna desde lo alto.
y que de una u otra forma el Señor ha venido hablando al ser humano. Quiera el hombre o no quiera, Dios le ha venido hablando, le sigue hablando, y Dios es el Dios que habla al hombre. Capítulo 4, verso 28 de San Juan, dice la Escritura. El versículo 28 de San Juan dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad, dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad, entonces vinieron y salieron de la ciudad y vinieron a él. Es decir, el Señor le habla a la samaritana, le da a conocer la palabra. Sin embargo, hay un diálogo entre el Señor y la mujer samaritana. Y empieza el diálogo de Jesús y la samaritana, y el Señor dándole a conocer el mensaje, es decir, las verdades del reino de los cielos. Sin embargo, esta mujer estaba esquiva, porque quizás llegó a pensar que Jesús podría ser un hombre cualquiera, un hombre del común, ¿verdad? Como aquellos que se le acercaban a ella. ¿Por qué ella está esquiva? Porque todo hombre que se le acercaba, ¿verdad?, tenía el fin propósito de ¿qué? De aprovecharse de ella. Y llegó a pensar, esta era la mentalidad de esta mujer. Llevaba una vida miserable, llevaba una vida de tristeza, llevaba una vida de angustia, de desespero, llevaba una vida de agonía, donde todo el que se le acercaba solo con el fin de aprovecharse de ella, y que quizás no era verdad lo que le decía, y sin embargo seguía siendo engañada día tras día por los hombres. Al encontrarse con Jesús en el pozo, ¿verdad?, es allí donde el Señor entabla un diálogo con ella, una conversación con ella, de tal manera que Jesús le llama la atención a través de aquella conversación. Y empezó el Señor a dialogar con ella para hacerle entender su necesidad. Y yo creo en este tiempo que el habla de Dios, ¿verdad?, no es otra cosa sino hacer ver la necesidad que el ser humano tiene en su corazón y en su vida. Hoy por hoy el Señor le hace un llamado de atención al hombre a través de todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Dios desde lo alto se ha pronunciado y se sigue pronunciando para darle a conocer al hombre las grandes verdades del Señor, y que Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que el hombre proceda al arrepentimiento. La mujer samaritana empezó a dialogar con él esquivamente. Sin embargo, cuando Jesús entra, ¿verdad?, a dialogar con ella, y ella cede un poco, aunque sea esquivamente, el Señor empieza a meterse, porque eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que tú cedas en tu corazón un espacio. Tú que estás allí en casa, tú que me estás escuchando, amigo, el Señor quiere que tú cedas un espacio en tu corazón y le des la oportunidad a Él. Tú que estás cansado, tú que estás necesitado, tú que has venido luchando, tú que has venido, ¿verdad?, arrastrando año tras año problemas y dificultades, y que no sabes qué hacer. Muchos han venido arrastrando una maldición generacional, una maldición de herencia, y entre ellos el pecado es una maldición generacional que inició allá en el huerto del Edén, y que los seres humanos han venido arrastrando esa maldición, y que solo la sangre de Cristo nos puede hacer libre de esa maldición generacional que ha venido arrastrando el hombre año tras año. Y por eso usted ve que el hombre cada día se hunde más y más en el pecado. Sin embargo, Dios quiere que usted le ceda un espacio en su corazón, así como la samaritana pudo en ese momento ceder un poco de espacio. Fue allí donde el Señor entra en escena, dialoga con ella de tal manera que la convence
Y no la convence con palabras cualquiera, la convence con evidencia, la convence con palabras de verdad. Gloria al Señor. La convence de tal manera que ella puede entender en esa hora que quien está hablando no es un hombre cualquiera, que quien está dialogando con ella no es un hombre del común, no. Ella entiende en esa hora que algo está pasando que no es normal escuchar. Y ella empieza a escuchar inclusive historias de su vida que solo ella las conocía. Pero el Señor empieza a descubrirle el corazón en esa hora. Es lo que Dios quiere contigo, amigo y hermano. Dios quiere que tú cedas un poco para Él entrar y Él poder hablar a tu corazón de tal manera que la tristeza, que el dolor, que la agonía, que la dificultad, ¿verdad?, se vaya de tu corazón. Allí tú que estás estresado, tú que estás angustiado, tú que no sabes qué hacer porque hay vidas encerradas dentro de ellas mismas y usted los ve en la calle sonriente, pero dentro de ellos hay un encierro total. Y eso habla de un encierro espiritual, porque están siendo cautivos por el pecado y no saben qué hacer. Todo les sale mal. Yo quiero decirte en esta mañana, cede un poco de espacio en tu corazón para que Dios haga algo en tu vida. A Dios damos toda la gloria. Y la samaritana, después de haber sido tratada por el Señor, ahora ella misma sale. Mire la evidencia de la verdad bíblica. Dice: entonces la mujer dejó su cántaro. Ahora dejó a un lado aquello que estaba haciendo, aquello que representaba para ella algo importante, como lo era traer el agua a casa, ¿verdad? Lo dejó allá. Eso no vino a ocupar un primer lugar en ella, no. Eso fue algo secundario, porque cuando usted y yo entendemos los propósitos de Dios, ¿verdad?, y nos metemos, nos dejamos involucrar del Señor en sus propósitos, nosotros las cosas temporales de esta vida no vienen a ocupar un primer lugar en nosotros, no. Primero es el Señor, y es lo que el Señor dice en su palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. Ella pudo comprender en esa hora, ella necesitaba dar a conocer lo que había escuchado, lo que había entendido, y es cuando va al pueblo, ¿verdad? Oh, gloria a Dios. Y fue a la ciudad, y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Se le habló de verdades. Enseguida todos corrieron a donde estaba Jesús para ver si lo que le había dicho era cierto o no. El versículo 42, mire lo que dice el verso 42 del capítulo 4. Alabado el Señor. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Dios ha venido hablando, dice Hebreo, muchas veces y de muchas maneras. ¿A quiénes? A los hombres. Dios usó ese medio para hablarle a los samaritanos. Y ellos, al ver las verdades de Jesús, ellos en esa hora cantaron el mensaje y dijeron: no, es que verdaderamente no creemos por lo que tú nos hayas dicho. Nosotros mismos hemos oído y hemos visto, nos hemos dado cuenta que verdaderamente este es el Hijo de Dios, Él es el Cristo, el Salvador del mundo. Yo quiero decirles en esta mañana, el mundo entero debe entender que no hay otra salida. Usted, amigo que me escucha, aquí no hay otra salida. Usted que me escucha a través de la distancia, aquí no hay otra salida. Usted que está pensando en atesorar y amontonar riquezas y tantas cosas, y se le ha olvidado lo mejor, lo principal. Se le ha olvidado
que usted debe ponerse a paz con su hacedor, con su formador. ¿Sabe por qué? Porque este mundo está que se acaba. La trompeta está que suena. Jesucristo está pronto que viene por la iglesia. Pronto seremos levantados. Y usted, mi hermano, que anda en dos aguas, yo le digo en esta mañana, afirme su caminar con el Señor. Déjese de andar jugando a las escondidas. Déjese de andar en dos aguas. Por favor, amado hermano, recapacite. Todo este tiempo que el Señor nos ha permitido vivir es con el propósito que reflexionemos, que entendamos que hay que prepararnos, porque la trompeta está que suena. A Dios damos toda la gloria y toda la honra. Teológicamente, la verdad es aquello que es consistente con la mente, voluntad, carácter, gloria y el ser mismo de Dios. Eso es verdad, teológicamente hablando, ¿verdad? Es aquello que va de acuerdo al carácter, a la mente, a la voluntad, a la gloria y a la veracidad misma de la palabra del Señor. Es decir, es todo aquello que encaja con lo que Dios habla en su palabra. Usted no puede estar pensando vivir de cualquier manera y creer que así de esta manera va a entrar al cielo. Usted no puede seguir fornicando a escondida, adulterando, usted que es casado, y adulterando o haciendo cosas que a Dios no le agrada y tener el pensamiento de que usted se va a ir para el cielo. No, eso no encaja. Eso no está de acuerdo a las grandes verdades del Señor. No de esta manera, no es rey. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero también es cierto que hay muchos que piensan que tomándose una cerveza, un traguito, de esta manera podrán entrar al cielo. No, usted se equivoca, mi amigo, hermano que está en dos aguas, usted se equivoca. No es así. Dios es santo. Hebreo dice seguir la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Usted que anda disgustado, usted que es creyente, pero anda disgustado con todo el mundo. Nadie le puede decir nada porque cambia de color, cambia de actitud, no le gusta que le corrijan o que le digan las cosas. Usted tiene que entender que es diferente. No estamos ya para eso. Ese viejo hombre tiene usted que cogerlo y tirarlo allá a donde ya no pueda levantarse más. O quizás es como el creyente que dijo, yo he nacido de nuevo. Yo soy un fiel creyente, soy un fiel cristiano. Yo amo a Dios. Dios es todo para mí. Sin Dios nada soy. Dios es lo mejor para mí. Dios está en mi corazón. Pero yo quiero decir algo. El viejo hombre mío está agachadito ahí. A la hora que le toquen, se levanta. ¿Usted cree que eso es un hombre que haya nacido de nuevo? No. Así hay mucho creyente que todavía el viejo hombre no se ha ido, sino que está agachadito ahí. A la hora de cualquier cosa enseguida se levanta el viejo hombre. Ese no debe ser la actitud de un creyente que en este tiempo está esperando al Señor. Dios nos ayude en este tiempo, hermano, y podamos entender que las verdades de Dios se llevan a cabalidad, quiera usted o no quiera. Y Hebreo dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios ha venido hablando en otro tiempo de muchas maneras, pero también yo quiero, ¿verdad?, decirles en esta mañana que el habla de Dios se ha hecho manifiesta a través de los tiempos en los cuales se han ubicado el tiempo en tiempo, y habla un poco lo que tiene que ver con las dispensaciones, ¿verdad? Dios le habló al hombre en la primera dispensación, que es conocida como la dispensación de la inocencia, ¿verdad? Es cuando Dios crea al hombre y lo coloca en el huerto del Edén. Era inocente, era un ser espiritual, Adán amaba a Dios, era Adán y Dios, pero era la etapa de la inocencia. Esa es una dispensación que se le llama dispensación de la inocencia. ¿Cuándo termina esta etapa? La pregunta es, ¿habló Dios o no habló en esa etapa? Claro, Dios le habló a Adán.
Dios le dijo a Adán, aquí está el huerto del Edén, aquí está todo esto que está aquí es tuyo. Yo lo he hecho para ti, para que tú lo disfrutes y que tú seas el mayordomo de todo este huerto que hay aquí. Pero el Señor le habló, le dijo, pero en medio del huerto hay un árbol del cual no podrás comer. El día que tú comas de ese árbol o extiendas tu mano para comer de ese árbol, ese día ciertamente morirás. ¿Qué vemos reflejado? Lo que dice Hebreos capítulo 1 verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Dónde? En otro tiempo, hablando del tiempo pasado. Dios nos habló, Dios le habló al primer hombre Adán y le hizo prohibiciones de cosas que no tenía que hacer. Sin embargo, Adán no escuchó la voz de Dios. ¿Cuándo termina la etapa de la inocencia? Apenas Adán extiende su mano al árbol, lo toma y come él juntamente con su esposa Eva. Terminó la etapa de la inocencia y es allí cuando empieza una nueva etapa, ¿verdad? Que se le conoce, gloria al Señor, como la dispensación de la conciencia. La pregunta es, ¿habló Dios o no habló en esta etapa? Claro que sí, es que Dios no se ha quedado sin testimonio. Dios ha venido hablando al hombre, ¿verdad? Y esta etapa inicia cuando el hombre peca en el huerto del Edén. Dios le empieza a hablar al hombre, ¿verdad? Cuando Dios llama a Adán, le dice, Adán, Adán. ¿Y dónde estaba Adán? Adán estaba escondido, hermano. Se escondió Adán y Eva, cuando eso no era lo que Adán hacía. Cuando Adán escuchaba la voz de Dios, enseguida ahí estaba para dialogar con él todos los días cara a cara. Sin embargo, cuando pecó, ya el Señor sabía que lo había hecho, pero Dios lo llama y dice, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Adán. Y Adán estaba escondido. ¿Por qué? Porque había pecado. Y allí inicia, ¿verdad? Desde el pecado inicia la etapa o la dispensación de la conciencia. Alabado el Señor. Luego, después de esa etapa, y Dios le sigue hablando al hombre, después de esa etapa viene la etapa o la dispensación del gobierno humano, ¿verdad? Esto inicia después del diluvio. Alabado el Señor. La época del diluvio, donde el Señor habla a Sem, a Cam, a Jafet. El Señor sigue hablando a los hombres. Luego se termina esa dispensación y viene la dispensación de la promesa, ¿verdad? Y habla de pactos con Abraham. Y Dios sigue hablándole a Abraham. Porque es que Dios ha venido hablando al hombre. El hombre no puede decir que Dios no ha hablado. Dios ha venido hablando desde que Dios formó al hombre. Luego terminó esa etapa o esa dispensación de la promesa. Y viene la dispensación de la ley, aparece la ley. Y esto habla de los mandamientos y las ordenanzas que Dios le da al pueblo a través de Moisés, ¿verdad? Ya en el monte Sinaí. Alabado el Señor. Y viene esta dispensación de la ley. Luego viene la dispensación de la gracia. Esta aparece y es la etapa de la iglesia actual. Aparece con la llegada o la venida de Cristo a esta tierra. Aparece la gracia, termina la dispensación de la ley y aparece la dispensación de la gracia, que es donde actualmente usted y yo estamos, ¿verdad? Y ahí estamos en la dispensación de la gracia. La pregunta es, ¿habla Dios o no habla? ¿Sigue hablando el Señor o no sigue hablando? Ahora, ¿qué hemos analizado y nos hemos dado cuenta? Que el Señor le ha venido hablando al hombre a través del Evangelio. Sin embargo, el Señor no ve el resultado que realmente desea ver. El Señor no ve que el hombre totalmente está respondiendo a ese llamado. Y el hombre tiene en poco el mensaje de Dios. Ahora el Señor, en medio de esta gracia que tenemos, está hablando al hombre y ahora el Señor, querramos o no, le está hablando tanto a la iglesia como al mundo entero a través de este virus. Alabado es Dios en esta mañana. Quiera usted no quiera, Dios nos ha seguido hablando. Y Dios nos sigue hablando de manera ejemplar, porque Él es Rey soberano.
Él es el Dios del universo. Él es el Dios que conoce todo, ¿verdad? Y estamos en la dispensación de la gracia. Luego falta una dispensación que se conoce como la dispensación del milenio, o el reino, o el reinado milenial, donde Cristo vendrá a reinar, ¿verdad? Y reinará 1000 años. Gloria al Señor. La iglesia hará con Cristo. Y esa dispensación no tiene fin. Por lo tanto, no se le llama dispensación porque no tiene fin. Se le llama dispensación todo aquello que tiene fin. Alabado el Señor. Esa no tendrá fin. Ahí reinará Cristo por los siglos de los siglos. ¿Y quiénes estarán allí? La iglesia del Señor. Nosotros, la iglesia. Por eso usted como creyente debe prepararse. Usted no puede estar viviendo de cualquier manera o creyendo que va a ir al cielo de cualquier manera. No, porque entonces esa verdad no encajaría. Esa verdad suya no encajaría con las verdades bíblicas del Señor. A usted se le está olvidando que las verdades de Dios se cumplen al pie de la letra. Maravilloso es el Señor. En el libro de Isaías 53, verso 1 al 4, nosotros encontramos cómo fue profetizada la venida de Cristo a esta tierra como Salvador del mundo. Isaías lo profetiza y lo da a conocer. Dice que sería golpeado, sería maltratado, sería tenido en poco, ¿verdad? Sería abofeteado, escupido, escarnecido. No lo hicieron con el Señor. Claro, se cumplió al pie de la letra la palabra de Dios. Y por eso en este tiempo usted no puede ignorar, usted no puede decir, no, es que eso es evangélico, de que están hablando que Cristo viene y todavía que eso es puro cuento. Si usted cree, mi amigo, que eso es cuento, ese es problema suyo, pero las verdades bíblicas se cumplen al pie de la letra. Quiera usted o no quiera, querramos nosotros entender o no querramos, las verdades de Dios se cumplen tal y cual como está escrita en su palabra. La Biblia dice que Cristo vino, ¿verdad? El Cordero de Dios vino para quitar el pecado del mundo. Jesucristo vino a esta tierra, predicó la palabra del Señor, anunció el evangelio, pero también la palabra declara que fue golpeado, fue escupido, fue escarnecido, fue tenido en poco, lo llevaron a la cruz, lo crucificaron, lo mataron. Pero dice la Escritura que al tercer día Jesucristo resucitó con poder y gloria del Padre. A Dios damos toda la gloria y toda la honra. Hermanos, son cumplimientos bíblicos que usted no puede dejar pasar por alto. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días, Dios ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos ha venido hablando, mi amigo. Dios le ha venido hablando a usted, a mí. Dios nos ha venido hablando a nosotros. Dios no se ha quedado quieto, no se ha quedado callado, no. Dios nos ha venido hablando. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere con el habla? ¿Cuál es el llamado de atención de parte de Dios para contigo y conmigo? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Verdad? Que usted y yo entendamos en este tiempo. Que usted y yo comprendamos en esta hora. La Biblia declara que Dios quiere que todos los hombres se arrepientan. Amén. Y busquen a Dios. Oh, gloria al Señor en esta hora. Porque Dios manda que los hombres se arrepientan y se vuelvan de las tinieblas a su luz admirable. Dios no quiere que usted se muera en pecado. Dios no quiere que usted, ¿verdad?, se muera en esa condición. Usted que está allí anciano, usted que me está escuchando, usted que está allí en casa, usted que ya tiene 70 años, usted que tiene 65, usted que está, ¿verdad?, en 72. La Biblia dice que el tiempo del hombre son 70 años, los más robustos 80 años. Es decir, Dios te ha dado tiempo para que te arrepientas, para que te vuelvas a Él, para que le reconozcas en tu corazón, para que le digas: Señor, yo quiero ser
salvo. Yo me arrepiento de todos mis pecados. ¿Qué es pecado? Es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Es la maldad, es la mentira, el engaño, el adulterio, el robo, la fornicación, el hurto. Todo aquello, la maldicencia, las herejías, hechicería, enemistades, pleito, contiendas, celo. ¿Verdad? Eso es pecado, odio, resentimiento. Hay padres resentidos con sus hijos, vienen resentidos con sus hijos, padres resentidos con el hermano, con el papá, con el tío, con el abuelo, y vienen arrastrando esa maldición desde años atrás. Vienen resentidos. Hay personas que no engordan porque están llenas de odio y de resentimiento. Y usted lo ve todo el tiempo, hermano, porque es que el odio y el resentimiento reseca a las personas. No las deja tener una vida estable. El sistema inmunológico, por mucho que quiera, no responde, no va a responder. Porque es que todo está en la mente y el corazón, ¿verdad? Y si usted no tiene paz en su corazón, su sistema inmunológico no va a responder bien. Usted tiene que tener paz en su corazón. Por eso, mi amigo, mi hermano, si usted es esa persona que vive amargado, vive angustiado, vive con odio, con desespero en su corazón, el Señor le invita en esta mañana a que se arrepienta, a que se vuelva al Señor, a que deje a un lado todo eso que le ha venido haciendo daño y le diga: Señor, yo sé que tú has hablado en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras al hombre, y que en este tiempo, ¿verdad?, lo has hecho a través de tu Hijo Jesús. Yo sé que tú me estás hablando, yo sé que tú me estás enseñando. Yo te pido por favor que me ayudes. Si hay alguien que en esta mañana me está escuchando, que tiene problemas en su corazón de odio, de resentimiento, de raíces de amargura, yo le invito en esta mañana a que reconozca que de esa manera no está bien. Le invito a que acepte a Cristo en su corazón. Pero también usted, mi hermano, es importante que usted disponga su corazón para con Dios. Hay cosas que nos duelen, hay cosas que nos golpean, hay cosas que nos hacen daño, hay cosas, ¿verdad?, que marcan nuestra vida. ¿Cuántas personas de pronto usted fue violado, fue violada en su niñez, en su juventud? El padrastro le violó, ¿verdad? El tío, el abuelo, no sé quién, abusó de usted sexualmente. Y que hoy usted viene arrastrando esa maldición, la viene arrastrando. Y usted no sabe qué hacer. Usted quiere ser feliz y no puede. Usted quiere cambiar y no puede. Está encerrado dentro de usted mismo. Y usted dice: ¿cómo voy a amar a quien me hizo daño? ¿De qué manera lo voy a hacer? Y ha luchado para tratar de cambiar y no ha podido. Solo no podrá. Pero si usted hoy le abre un espacio en su corazón, usted hace lo que hizo la samaritana. Usted cede un poco de terreno en su corazón. Usted dice: voy a abrir un poco mi corazón y voy a dedicarme a escuchar este mensaje. Voy a ceder para que tú entres, Señor, y empieces a obrar en mi vida. Yo estoy seguro que Dios va a obrar un milagro en tu vida. Allí donde tú estás, mujer, joven, jovencita, jovencito que me escucha, de pronto te han golpeado y tú eres uno de esos, pero hay esperanza para ti. El Señor quiere restaurarte, el Señor quiere sanarte, el Señor quiere libertarte. Por eso el Señor en el libro de Hebreos capítulo 1, verso 1, le sigue hablando al hombre. No digas que no te han hablado. No vayas a decir que nadie puede ayudarte, que nadie puede hacer nada por ti. Jesucristo es el Señor. Él está dispuesto a ayudarte, Él está dispuesto a socorrerte. Él está dispuesto en esta mañana a hacer algo por ti, a favor tuyo, a favor de tu familia. Dios sí ha venido hablando desde el inicio de la creación. Dios ha hablado al hombre de muchas maneras, de muchas formas. Dios no se ha quedado sin testimonio en ninguna ocasión, no. El testimonio de Dios ha sido claro, ha sido veraz, ha sido permanente.
nadie puede ayudarme. Quizás hay cosas en las que ningún ser humano te podrá ayudar, porque tienen que ver con tu vida, con tu ser, y que eso va dentro de ti. Eso te ha marcado, eso te ha golpeado tanto, que hoy no eres la persona que un día pensaste ser. Quizás cuando eras niño, niña, a edad de 5, 6 años, 7 años, pensabas en ser alguien. Inclusive cumpliste 10 y pensaste en ser alguien. Me voy a preparar, voy a ser alguien. Pero alguien malintencionado, lleno de odio, de maldad, te quitó todos esos sueños, porque alguien se acercó a ti, te violó, abusó de ti sensualmente. Todo aquello que tenías planeado en tu corazón se vino al piso. Y hoy no queda de ti sino tristeza. Hoy no queda de ti sino pensar solo en el pasado. Irra la bacanda la basuja, y samacanda la vasalla. Has venido arrastrando con eso, pero Dios ha venido hablando y hoy te está hablando. Hoy el Señor tiene su mano de misericordia extendida hacia ti. Abre tu corazón en esta mañana, tú que estás allí en casa, tú que estás encerrado en una habitación escuchando este mensaje y que no puedes detener las lágrimas de tus ojos. Soñaste con un hogar feliz. Mujer que me escuchas, varón que me escuchas, soñaste con un hogar feliz, pero hoy tu hogar no es lo que tú soñaste. Hoy esa esposa no es lo que tú soñaste. Hoy ese esposo no es lo que tú soñaste. Te maltrata, te irrespeta. Y solo hay en ti el decir: ya no sé qué hacer. Mi hogar es un caos. Yo te digo en esta mañana, entrégale tu vida a Cristo y tu hogar será diferente. Dios ha venido hablando muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo a los padres por los profetas, pero en este tiempo el Padre está usando a su Hijo Jesús. Hoy está usando la palabra, pero también en este tiempo el Señor está usando esta situación, esta dificultad que el mundo está enfrentando para seguir de esta manera hablando al ser humano. Usted no podrá decir un día: nadie me habló de Cristo. Espíritu Santo de Dios, muchas gracias. Concluyo con esto en esta mañana. El Señor quiere ayudarte. Por eso hoy te he hablado de esta manera. El Señor quiere ayudarte. Estás viviendo una vida de cautiverio en las redes sociales, en la promiscuidad. Eres un hombre promiscuo. Tienes tu esposa y no te sacias con ella. Eres promiscuo. No sabes qué hacer. Tú sabes qué le sucede, qué le espera a los promiscuos. Una mala enfermedad, un SIDA, una enfermedad contagiosa, la muerte. Eres adúltero, no sabes qué hacer. Renuncia al adulterio en esta mañana. Eres fornicario.
te dedicas a fornicar y fornicar, Dios en esta mañana te habla y te dice: haz un par en tu vida. Eres adicto a los juegos de azar. No sabes qué hacer cuando coges el dinero. Vas derecho al casino y allá lo dejas todo. Eres cautivo de la droga, no sabes qué hacer. Tomas el dinero y vives drogado. Y quizás después que lo haces y se pasa el efecto de la droga, dices: no lo vuelvo a hacer. Pero sigues nuevamente el próximo día y lo vuelves a hacer. Eres esclavo del alcohol. No sabes cómo salir de allí. Yo te invito hoy, te presento un camino mejor. Jesucristo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El Señor es el camino por donde tú puedes entrar y tu vida será diferente. Padre, muchas gracias. Si has escuchado este mensaje hoy y ha sido claro a tu vida, amigo que me escucha, quieres cambiar, quieres ser diferente, yo te invito hoy a que recibas a Jesús en tu corazón. Repite conmigo, por favor, esta oración titulada la oración del pecador arrepentido. Di: Señor Jesús, en esta hora he escuchado tu palabra. Sé que has hablado a mi vida. Te has hecho manifiesto en este día, de tal manera que has confrontado mi corazón con tu palabra. Reconozco mi condición de pecador. Me vuelvo a ti, reconociendo que sin ti nada soy. Dile: tú conoces mi situación. Perdóname. Límpiame. Hay vidas que están siendo tratadas por Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Hoy, por la fe en Jesús,